No puedes añadir la curva de nivel No. al GIF. Ujú. Mm, a ver, entonces tendríamos que añadirlo de otra forma. ¿Alguien más ha tenido un inconveniente al momento de jalar las curvas de nivel? También tenía un error, pero era porque estaba jalando mal el archivo. Me salía Mm, error, después me di cuenta que no era el formato que usted mencionó, el shape, y ajá, recién pude seguro. verlo. Claro, gracias Patrick. Seguro ahí, Joselinda, tienes que fijarte que la extensión del archivo sea .shp, ¿ya? Porque si jalas cualquiera de los otros, no te va a permitir porque no está en el formato que lo lee el QGIS. ¿Ya? Fíjate bien que la extensión, lo último que diga del archivo, o sea, .shp, ¿ya? Sí, así es punto es 20K con curvas punto SHP. Ya, curvas de nivel no es estar jalando otro archivo. Ya, a ver, me mandas un screen luego del archivo y qué te está saliendo al tablón o que sea, ya para poder verificarlo, le pasas a Leonela. Ya, muy bien, jóvenes. Mira, no sé si podría configurar la grabación del video en 720, porque el que sube al tablón se ve bien borroso. Está en Mm, 360. a ver, ¿y dónde se configura? A ver, Ahí video. sí. Ah, ya, ya, Ahí, ya. Ok. ahí está. Listo, gracias. Ya. Ya, bueno, teníamos esto, ¿no? Que era el DEM ya sin depresiones, sin errores, ¿no? Que no tenía ninguna otra interferencia, ¿no? Entonces nos habíamos quedado, ¿no? En el procedimiento de insertar el R watersheet. Ahí les coloqué un video que justamente mostraba por qué no nos estaba saliendo, ¿no? Acá de manera, ¿no? Igual como lo estábamos haciendo el día lunes, no tenía que colocar ese DEM sin depresiones, ¿no? Y aquí era el error, ¿no? Aquí en el tamaño mínimo de la cuenca exterior, aquí tenían que colocar el número de píxeles, ¿no? Que lo habíamos visto, en este caso para esta cuenca, perdón, para este modelo de elevación era 50 píxeles, ¿no? Entonces ahí tenía que colocar yo mis 50 píxeles, ¿no? Lo demás lo dejo tal y como está. Activo, habilitar flujo de dirección único, ¿no? Y en lo demás también lo dejo tal y como está. Y en esta parte, ¿no? Donde decía número de celdas que drenan a través de cada celda, ahí tenía que guardarlo como acumulación, ¿no? Acumulación y bueno, en este caso a mí me sale ya que ya existe, ¿no? Lo guardan como acumulación. Y acá en la dirección de drenaje lo vamos a guardar como dirección. Y lo demás lo desactivo, ¿no? Porque no lo necesito. Nada más necesito la acumulación y la dirección, ¿no? Entonces le daban a ejecutar y tenían que tener acumulación y dirección. Ya, esto era lo que les iba a
lo que ustedes iban a obtener, ¿no? De esos dos, de ese análisis en este código. Ya teníamos que tener acumulación y dirección. Ya, ahora vamos a ir a la delimitación ya propiamente, ¿no? Nosotros tenemos que hacer todos estos pasos, generar el modelo de elevación, ¿no? Y calcular estos dos raster, porque también son rasters, se calculan a través de las curvas de nivel, ¿no? De la altitud de estas curvas, ¿no? Porque nosotros queremos delimitar sobre una superficie terrestre, ¿no? Entonces, cuando esta superficie, ¿no? Ya está en un modelo sin errores, ¿no? Y me está indicando justamente en el flujo de dirección, ustedes pueden fijarse, ¿no? Que están los ríos, ¿no? Y acá yo no he insertado no he trabajado con el shape ríos, ¿no? Y ¿por qué me está dando entonces esta forma de ríos? Porque es de acuerdo a la superficie terrestre, ¿no? Porque mi modelo de elevación me permite tener esta distribución de los ríos, ¿no? Y aquí ya va a venir el paso, ¿no? En el que ustedes, ¿no? Van a trabajar y a delimitar la cuenca. Ahora, ¿qué cuenca voy a delimitar? Bueno, eso va a depender de ustedes, ¿no? Seleccionan una, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero delimitar, ¿no? Esta cuenca acá que se ve bien chiquita, ¿no? Entonces, mi flujo, mi salida, ¿no? Tendría que colocar aquí, ¿ya? Si yo quiero delimitar esta cuenca, por ejemplo, acá hay otra chiquita, también tendría que colocar mi salida, ¿no? Mi desfogue para esa microcuenca es aquí, ¿no? Entonces, si yo quiero delimitar de repente esta microcuenca que se ve mucho más grande y que ya tiene otras, ¿no? Otras, otras redes hídricas que forman parte de esta microcuenca, entonces mi flujo de salida yo tengo que ubicarlo, ¿no? De repente aquí, porque si ustedes observan, aquí se divide en dos, ¿no? Se divide para esa microcuenca y para otra más chiquita. Entonces, si yo quiero delimitar solo la más grande, entonces mi desfogue, ¿no? El punto que yo voy a colocar va a ser aquí, ¿ya? Ahora, la otra opción, ¿no? Es que ustedes conozcan su coordenada, ¿no? Entonces, que va a ser lo más común, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan un trabajo de campo, ¿no? Y vayan a conocer una zona y quieran delimitar esa cuenca, lo que van a hacer, pues va a ser tomar un punto, ¿no? Van a ir con GPS y van a poder tener una georreferenciación, ¿no? Con un punto, ¿no? Un punto o varios puntos que ustedes vayan a tomar cuando hagan su levantamiento de campo. Entonces, lo que hacen en ese caso, ¿no? Es insertar ese punto, ¿no? Y ya acá ustedes van a más o menos conocer en dónde se encuentra su cuenca y de esta forma poder delimitarla, ¿no? Ahora vamos a delimitar de manera aleatoria, ¿no? Cualquier cuenca o microcuenca y después ya de calcular sus parámetros vamos a insertar un punto también para que ustedes vean cómo sería en el caso de que ustedes conozcan la coordenada de su cuenca, ¿no? Y solo tengan que insertarlo. ¿Ya? Entonces, para delimitar la cuenca, lo que yo voy a colocar acá en el buscador es r.water.outlet. ¿Ya? Me aparece justo aquí, ¿no? Y le doy seleccionar. ¿Ya? Cuando me indica nombre de mapa raster de entrada, lo que yo voy a colocar es dirección. ¿Ya? Por eso, el paso anterior, ¿no? Yo guardaba dos archivos, como acumulación y como dirección. Entonces, lo que yo voy a colocar aquí es dirección. Ahora, miren, acá me dice coordenadas del punto de salida, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya tengan su punto, simplemente le dan clic, ¿no? Pero en este caso voy a yo escoger una cuenca X, ¿no?
Bueno, para este caso voy a trabajar con esta microcuenca, ya que tiene esta división. Ustedes seleccionen, ¿no?, la que deseen trabajar. Entonces le voy a hacer un zoom. Y mi desfogue, mi punto sería aquí, ¿no? Más o menos a esta altura. No puedo ponerlo aquí porque me va a delimitar ambas, ¿ya? Porque esto parte de otra subcuenca mucho más grande. Entonces, si yo coloco el punto más arriba o en el medio, me va a delimitar ambas, ¿no? Si lo coloco para este lado, me va a delimitar la cuenca que está aquí. Entonces, yo quiero la que está a este ladito, entonces voy a poner mi punto de desfogue por aquí. Entonces, ¿cómo voy a colocar ese punto? En donde dice coordenadas del punto de salida, ustedes ven que hay un cuadradito al lado derecho con 3 puntos, ¿no? Le pican ahí y se van a su ventana, ¿no?, de trabajo. Y en esta ventana de trabajo, ustedes van a ver, no sé si se puede apreciar ahí, que aparece ya no el cursor del mouse, sino aparece como un círculo con una aspa en el medio, ¿no? Acá no sé si ustedes la están viendo. Ese marcador yo lo voy a colocar aquí. Y automáticamente, ¿no?, en coordenadas del punto de salida me marca ya las coordenadas. Ya no está en 0 como estaba antes, ¿no? Entonces lo guardo, ¿no? Por ejemplo, lo voy a guardar como cuenca raster. Y le doy a ejecutar. ¿No? Y automáticamente se delimita mi cuenca. ¿Vieron? Automáticamente yo ya tengo mi cuenca delimitada, pero en un modelo de elevación digital, en un DEM, en un raster, ¿no? Entonces ya está delimitado automáticamente, ¿no? Yo no tengo que picar nada, no tengo que seguir curvas de nivel, ¿no? No tengo que hacer nada. Automáticamente el programa, porque yo ya creé mi superficie, me lo va a delimitar. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniera. Ya. Es bastante sencillo y un poco mecánico, ¿no? Nada más hay que tener en consideración esas partecitas donde configuramos los códigos, ¿no? Y ahí automáticamente el programa nos genera, nos delimita la cuenca. Ya. Pero, ¿qué va a pasar ahora, no? Este es un modelo de elevación digital, ¿no? Entonces, las cuencas, ¿no?, y todo archivo que se trabaja se presenta, ¿no?, en formato vectorial, ¿no?, en formato shape, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es convertir de este modelo de elevación digital a mi formato shape, ¿no?, que es donde me va a permitir calcular el área, el perímetro, ¿no?, de mi cuenca. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? De igual forma, en los códigos voy a buscar R2Big. ¿Ya? El archivo que diga R2Big. Le doy clic y automáticamente en la capa raster de entrada me selecciona mi cuenca, ¿no?, mi cuenca raster, ¿no? El tipo de objeto espacial, en este caso, ¿no?, es un área. ¿No? Cuando nosotros hicimos lo de las curvas de nivel, nosotros colocábamos que era una línea, ¿no? Porque acá me permite identificar si es una línea, un punto o un área. En este caso yo estoy trabajando con superficie, ¿no? Entonces es un área, ¿no? Lo demás, acá lo voy a dejar tal y como está. Y aquí ustedes tienen
bastantes formas, ¿no? Atributos, ¿no? Entonces, esos atributos, ¿no? Yo los voy a seleccionar lo que yo necesite, ¿no? En este caso, ¿no? Yo quiero suavizar estas esquinas del objeto porque si ustedes se fijan, ¿no? Debido a que este archivo, ¿no? Ha sido trabajado en función de unos píxeles, ¿no? Entonces tienen esas formas en las esquinas, ¿no? Son formas cuadradas, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es suavizar esquinas de objetos de área, ¿no? Eh, luego, no, nada más me voy a objeto de salida, tipo de salida, cómo me va a dar este shape o este vector, ¿no? También, ¿no? Si mi objeto de entrada es un área, mi objeto de salida tiene que ser un área. Entonces ahí configuro esa partecita, ¿no? Y le doy guardar en archivo temporal, ¿no? Aquí yo lo voy a guardar ya con el nombre de cuenca, ¿no? Lo guardo como cuenca y le doy ejecutar. Y automáticamente ya tengo mi cuenca, ¿no? En formato shape, ¿no? Acá algunas partes se suavizan, ¿no? Algunas todavía quedan para editar, ¿no? Pero eso ya sería una edición aparte, ¿no? Sin embargo, ya es aceptable, ¿no? La delimitación de mi cuenca. Entonces le quito la superficie y ya tengo mi cuenca delimitada en formato shape, ya que es el formato en el que yo voy a trabajar. ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son los parámetros importantes, ¿no? Que yo necesito conocer de mi cuenca? Bueno, necesito estimar cuál es su área y cuál es su perímetro para empezar, ¿no? Que son los dos valores que hemos estado trabajando en la clase, ¿no? Entonces, me voy a Cuenca, ¿no? Y le doy abrir tabla de atributos. Ojo, en mi cuenca shape. Ya, a partir de aquí vamos a trabajar solo con la cuenca delimitada en formato shape. Ya, la última que acabamos de delimitar. Ya, le doy abrir tabla de atributos, ¿no? Y se les va a abrir automáticamente esta pantalla. Ya. Aquí en la esquina superior izquierda, ustedes ven un lapicito que dice conmutar el modo edición. Entonces, para yo insertar, ¿no? El área, para poder insertar el perímetro, lo que yo necesito es editarlo. Entonces, le voy a dar clic aquí, ¿ya? Y automáticamente, ¿no? Se aperturan algunas funciones. ¿Ya? En esta misma parte superior, en esta tabla superior, yo me encuentro casi al finalizar un ítem, ¿no? Que se denomina la calculadora de campos, ¿no? Y acá me dice abrir calculadora de campos, ¿no? Le doy clic ahí y me va a salir esta ventana, ¿no? Que dice Field Calculator, ¿no? Que es la calculadora de campo. Entonces, ¿qué qué parámetro voy a generar primero? Bueno, vamos a empezar con lo que es área. Entonces va a ser mi área, pero como es una cuenca grande, la voy a trabajar en hectáreas. ¿Ya? Ahora, ¿dónde voy a buscar yo el área? Justamente más abajito ustedes van a encontrar una lupita. En esa lupita ustedes pueden buscar. Para que no estén buscándolo en cada uno de estos, ¿no? Lo pueden hacer así, ¿no? Buscándolo, pero es más tiempo, ¿no? Entonces aquí le voy a escribir área. ¿Ya? Ojo aquí.
La función o el parámetro que van a ustedes colocar es el que tiene el signo de dólar adelante. Ya, ese me calcula de manera automática el área de la cuenca. Ya, si yo le doy en el objeto de abajo, en el parámetro que no tiene, no me va a calcular. ¿Ya? Entonces, en el que tenga el signo del dólar, ¿ya? Le doy área. En este caso, ya ustedes pueden ver en la parte inferior, ¿no? Me sale ya cuál es el área, pero estos valores son en metros cuadrados. Entonces, como yo lo quiero en hectáreas, lo voy a dividir entre 10.000. Ya, porque yo estoy necesitando en hectáreas. Entonces, aquí ya me sale, ¿no? Previsualizar, me sale cuánto es el área de esa cuenca, ¿no? Le doy OK y automáticamente se agrega. Ahora, otra cosita. Cuando me dice tipo del campo de salida, me está diciendo número entero. Yo aquí puedo trabajarlo. Si quiero número decimal, ¿no? Me va a indicar con cuántos decimales. Por ejemplo, yo le doy precisión de 2 decimales, ¿no? Le doy área con decimal en hectáreas. Igual, busco aquí área en hectáreas. Lo voy a dividir entre 10.000. Le doy OK. Entonces aquí ya me ha calculado con decimales y aquí con número entero de acuerdo al valor, ¿no? que yo le voy a otorgar. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces para calcular el perímetro se trabaja de manera similar. También le voy a dar ahí en la calculadora, ¿no? En este ítem, pero ya no voy a colocar perímetro, pues, ¿no? Voy a colocar. En este caso lo voy a trabajar en kilómetros. Ya. Si de repente intentan escribir perímetro, no, ya no permite, ¿no? No permite escribir el nombre que sea muy largo, entonces solo le voy a poner P y le voy a poner en kilómetros. Ya, porque igual acá me va a dar el perímetro en metros. Ya, lo voy a trabajar en número decimal con 2 decimales y voy a buscar aquí. Igual, ¿no? Colocan perímetro, perim, y les va a salir perímetro, ¿no? Está en inglés. Igual, le salen 2 opciones. Trabajo con el que tenga el signo del dólar adelante. Y mira, automáticamente en la parte inferior me calcula el perímetro en metros, como yo lo quiero en kilómetros, lo voy a dividir entre 1000. Entonces, le doy OK y me calcula el perímetro en kilómetros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está quedando claro? Sí, Ya, muy bien, gracias. Es sencillo, jóvenes, ya nada más hay que tener cuidado en algunas cositas, pero por lo demás es bastante sencillo. Entonces, cuando yo ya he podido calcular esos dos, ¿no? Son los principales parámetros de una cuenca, ¿no? Área y perímetro. Y ahora me voy a trasladar, ¿no? Pero ya con la red hídrica, ¿no? Para eso yo había trabajado, había insertado mis ríos, ¿no? Entonces, si ustedes le dan clic ahí, ¿no? En ríos, activan la capa de ríos, ¿no? Ustedes van a poder ver toda la red hídrica dentro de esta cuenca, ¿no? Entonces, para yo poder nada más trabajar solo con la red hídrica de mi cuenca, ¿no? Lo que ustedes pueden hacer es cortarlo, ¿no? Entonces, colocan en la búsqueda cortar, ¿no? Y acá tienen una opción, ¿no? Dentro de la carpeta que dice superposición vectorial, dice cortar.
Entonces le dan clic ahí. ¿Cuál es mi capa de entrada? ¿Qué voy a cortar? Ríos. ¿No? ¿Cuál, en función de qué voy a cortarlo? De mi cuenca, ¿no? Eso lo dejo tal y como está, ¿no? Cortado. Por ejemplo, acá lo puedo guardar como red hídrica. ¿Ya? También, ojo, fíjense que al momento de guardar el archivo se guarde como shape. ¿Ya? Porque dentro de, cuando ustedes van a guardar el archivo, les pueden aparecer cualquiera de los otros formatos. ¿Ya? Fíjense que cuando vayan a guardarlo sea shape. ¿Ya? Entonces lo guardo como red hídrica. Le doy a ejecutar. Y ya se delimitó automáticamente mi red hídrica para mi cuenca. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a desactivar estas dos capas también. Y me voy a quedar solo con mi cuenca. Ya tengo mi cuenca y tengo mi red hídrica. Ya, a ver, ¿alguna pregunta? Ya. Ahora, de manera similar, como habíamos editado, ¿no? Lo que son ríos y curvas, de manera similar ustedes pueden editar su cuenca, ¿no? Para que se vea mejor, no tenga una mejor presentación, etcétera. ¿Y cómo van a hacerlo? ¿No? Igual le dan clic aquí. En simbología, ustedes pueden cambiar, ¿no? El color. Por ejemplo, le puedo poner color azul a mi red hídrica. Le puedo otorgar, ¿no? El tipo de línea también que yo quiero darle, ¿no? Y a mi cuenca también, si yo quiero cambiarle, ¿no? Por ejemplo, quiero que sea un color más clarito, qué sé yo. ¿No? Le doy OK. Ustedes también pueden cambiarle aquí, ¿no? Si de repente quieren que sea degradado, con líneas, con puntos, ¿no? Esto ya lo trabajan ustedes. Le doy OK, entonces ya se edita, ¿no? Ustedes van probando ahí a ver cuál les gusta más o cuál les parece mejor. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? Ingeniera, tengo una consulta. Cuando se hace la delimitación, ¿hay posibilidad de cortar una de las líneas, o sea, de la microcuenca? Mm, ¿Cómo? ¿De las curvas de nivel? Ajá. Esa es una microcuenca, tiene varias líneas y hay una de ellas que se ha cortado. ¿Y eso es normal o no se puede cortar? Cuando hacemos la delimitación, ¿no? Automática, van a haber algunos puntos que nos pueden arrojar este error, ¿no? Lo que se hace es editarlo, ¿no? Y ustedes van jalándole los bordes de la cuenca en función, ¿no? De la curva de nivel, ¿no? Puede pasar porque es un programa, ¿no? Entonces, a veces pueden tener estos errores, ¿no? Y lo que se hace es editarlo, ¿no? Se edita la cuenca, ¿no? Y ustedes van poligoneando de manera eh, general, ¿no? Ahí la cuenca. Ahora, esto no influye mucho, ¿no? En lo que son parámetros ni nada, ¿no? Entonces, por eso no estoy editando hasta ahora, ¿no? Porque es más trabajoso también. Tendríamos que editar cada una de estas zonas. Puede existir, ¿no? Es un programa. Entonces se puede también jalar esta clase de errores. Ingeniera, gracias. Ya. Ingeniera, Dime. si hago una modificación en la cuenca, nuevamente tengo que generar los parámetros para que se modifiquen. Sí, eso sí. Si vas a modificar la cuenca de alguna forma, ¿no? Tienes que volver a calcular el parámetro, ¿no? Porque ahí se puede, si vas a hacer una modificación, pues tú consideras que va a influenciar, ¿no? En los parámetros de la cuenca, entonces tú tienes que volver a calcularlo. Puede de repente variar
ligeramente, ¿no? Algunos decimales quizás, pero sí, ¿no? Lo mejor sería que lo vuelvas a calcular. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros identificamos nuestra red principal? ¿No? Acá yo tengo toda mi red hídrica, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a identificar yo mi red principal? ¿No? Porque yo necesito trabajar en función de una de una línea principal o de mi río principal. Acá va a depender de el uso, ¿no? De la zona de estudio en la que ustedes estén trabajando, ¿no? Para mí, mi red principal, ¿no? Puede ser esta que es más larga, ¿no? O puede ser de repente esta o nada más esta, ¿no? Va a depender de ustedes, ¿no? De la zona de estudio en la que ustedes estén trabajando, ¿ya? Pero para poder delimitarlo, ¿no? Lo que yo voy a hacer es seleccionar dentro de la carpeta, ¿no? Le borro todo lo que he colocado acá en buscar y me dice análisis de redes, ¿no? Le dan clic ahí y me sale ruta más corta de punto a punto, ¿ya? Entonces selecciono ahí, ¿ya? Capa vectorial que representa la red, voy a poner la red hídrica, ¿ya? Punto de inicio, entonces similar a lo que habíamos hecho en el para seleccionar ustedes su cuenca y que se pueda delimitar, ¿no? Similar a eso, ¿no? Me salen 3 puntitos aquí y 3 puntitos aquí, ¿no? Entonces aquí me va a identificar el punto. Entonces coloco 3 puntitos, igual me voy a mí y pueden observar que otra vez nos aparece ese cursor, ¿no? Por ejemplo, yo voy a empezar, ¿no? Quizás aquí y punto final. También le doy 3 puntitos y no sé, voy a terminar aquí quizás, ¿no? Y le puedo dar guardar archivo. A ver, lo voy a guardar como río. Y ahí se delimitó mi río principal. ¿Ya? Para mí, ¿no? Esa podría ser mi red principal para mí. ¿Ya? Entonces, para mí ese sería mi río principal, mi red principal. Entonces, de esta forma yo la he podido diferenciar del resto. Entonces, ¿qué necesito yo calcular de esta red principal? Su longitud, ¿no? Que es uno de los parámetros que también necesito para poder trabajar. Entonces, ¿qué hago? Voy a abrir tabla de atributos, ¿no? Y de manera similar, ¿no? A como estábamos trabajando, eh, lo que es insertar área y perímetro, de manera similar voy a insertar la longitud. También le doy, no se vayan a olvidar de editar, ¿ya? Le dan en la calculadora, voy a poner L de longitud, ¿no? También en kilómetros, ¿ya? Número decimal, también lo voy a poner con 2 y voy a buscar, ¿no? La longitud, ¿ya? En este caso están los parámetros, están en inglés, entonces lo tengo que buscar en inglés. En este caso longitud es length, ¿no? Y acá me aparecen, ¿no? Igual, ¿no? Me aparecen las dos formas, me aparecen sin el dólar y con el simbolito del dólar. Voy a trabajar con el simbolito del dólar. Cuando yo le doy clic ahí, automáticamente me genera ya mi valor, ¿no? De mi longitud del río principal, pero ¿no? En metros. Entonces, yo lo quiero en kilómetros, lo divido entre 1000. Le doy OK y esa es la longitud de mi río principal.
¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, me parece que está quedando bastante claro, ¿no? Entonces, si yo ya conozco la longitud, ¿no? De mi río principal, entonces en mi red hídrica también, ¿no? Puedo aplicar lo mismo para conocer cuál es el total de la longitud de toda la red hídrica. Igual le doy en tabla de atributos, editar, calcular la longitud en kilómetros, número decimal, dos decimales, igual le doy longitud, entre 1000, le doy OK. Y me va a calcular de todos, ¿no? Porque esto es de la red hídrica, ¿no? Entonces me están calculando todos los valores, ¿no? Entonces, a ver, voy a cerrar esto, que es del río principal. Le doy guardar. ¿Ya? Cuando ustedes ya editen, ¿no? Colocan su longitud, su área, su perímetro, pueden deseleccionar ya, ¿no? El lapicito que habían dado clic al inicio y les va a decir, requiere guardar los cambios en la capa, le dan guardar, porque si no van a perder el valor que ustedes han agregado. ¿Ya? Cierro esto. Y para yo conocer el total, ¿no? A mí me interesa el total, la longitud total de toda la red hídrica. Entonces, no lo voy a calcular a mano, ¿no? Existe una función, ¿no? Que ustedes ven con el símbolo de sumatoria, ¿no? Que justamente es la estadística, ¿no? Me dice mostrar resumen estadístico. Entonces, le doy clic ahí, ¿no? Y le van a aparecer estas dos opciones, ¿no? Sale estadísticas y me da dos cuadraditos para insertar datos. ¿De cuál voy a conocer la estadística? De la red hídrica. ¿De qué valor? De la longitud. ¿No? Entonces aquí me sale, la suma es 109.9 kilómetros, ¿no? Que esa es la longitud total de toda la red hídrica, ¿no? Y acá me calcula pues otros parámetros que si yo considero necesarios también los puedo calcular, utilizar, ¿no? La media, ¿no? ¿Cuánto es el promedio, cuánto es el promedio de todas las longitudes, ¿no? De la red hídrica? Es de 1.92, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? 0.05, es la red más pequeñita. ¿Y cuál es el máximo? 7.27, ¿no? Y con una serie de valores que, bueno, lo que a mí me interesa, ¿no? Es principalmente la suma. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, está quedando todo claro, ¿no? Ya. Entonces, ¿no? Ahora voy a... No. Voy a insertar un punto, ya que era lo que les estaba diciendo al inicio, ¿no? Para ver si yo conozco la ubicación de mi cuenca, ¿no? De mi río, de la zona en la que yo voy a trabajar, ¿no? Y no necesito escoger un al azar. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo voy a seleccionar un punto aquí, ya que sería
una coordenada. Ustedes cuando colocan el cursor, justamente les indican, ¿no?, las coordenadas. Y entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta coordenada. Ustedes pues ya van a tener, ¿no? En caso que ustedes manejen esta información, ustedes ya van a conocer cuál es esa coordenada, ¿no? Entonces yo la voy a anotar. Un ratito. Sería 37, 46, 21. Y el eje Y es 89, 120, 36. Entonces, voy a salir un ratito de aquí del QGIS, ¿no? Y voy a abrir una hoja de Excel. Ya. Entonces, abro una hoja de Excel y bueno, cuando ustedes van a insertar datos de coordenadas, ¿no?, lo que se hace, ¿no?, es colocar la coordenada este, la coordenada norte o la coordenada X, la coordenada Y, ¿no?, como ustedes quieran trabajar. Generalmente se trabaja con este y norte. Ya. Y si desean, ¿no?, ustedes pueden agregar otra fila, ¿no?, que les indique de repente algún código, ¿no? 1, 2, 3, no sé. Eso ya depende de ustedes. Para este caso, como solo voy a insertar un código, nada más lo voy a trabajar así. Ya. Entonces, en el este me voy a colocar la coordenada del eje X, que sería 37, 46, 21, y en el norte la coordenada del eje Y, que es 89, 120, 36. Entonces lo voy a guardar. Aquí es el punto importante, ¿no? Entonces aquí yo voy a guardar, ¿no?, por ejemplo, lo voy a guardar en esta carpeta y lo voy a guardar como punto, ¿ya? Entonces, aquí no lo voy a guardar en formato de libro de Excel porque no lo va a leer el programa. ¿Ya? Entonces, ¿en qué formato lo voy a guardar? Lo voy a guardar como texto. ¿Ya? Uno que tenga la terminología .txt. ¿Ya? Texto delimitado por tabulaciones, le doy guardar. Sí, y lo cierro. Entonces voy al QGIS. En la parte superior ustedes tienen diferentes opciones, ¿no? En la sección donde dice capa, le voy a dar clic, añadir capa, y me voy a añadir capa de texto delimitado. Ya, nombre del archivo. Entonces voy a buscar mi archivo. En este caso lo guardé como punto, ¿no? Lo guardo como punto. Entonces aquí miren, automáticamente el programa me lo identifica, ¿no? Entonces el formato de archivo, ¿no?, me dice es un delimitador personalizado. Y cuando me voy a la definición de geometría en coordenadas del punto, automáticamente me jala. Para X, ¿no?, yo la había guardado en este, ¿no?, en el nombre este, y para el campo Y, norte, ¿no? No le doy más otra opción, y acá también, ¿no?, para que ustedes puedan observar cuál archivo está jalándoles, ¿no?, les está colocando datos del ejemplo, ¿no?, cuál es mi valor del este y cuál es mi valor del norte. Le doy añadir, ¿no?, y automáticamente me aparece mi punto ahí, que es la coordenada que yo había escogido. Igual a este punto ustedes lo pueden trabajar, le pueden añadir altura, ¿no?, color, de repente quiero que sea rojo, con otro símbolo, no sé. ¿Ya? Y ustedes ahí tienen su punto. ¿Alguna pregunta?
Muy bien, entonces me parece que está quedando bastante claro. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ya con esta información, ¿no? De esas cartas nacionales que están de la página donde hemos descargado la información, ¿no? De ahí ustedes me van a seleccionar una, ¿no? Ustedes elijan de qué zona van a trabajar, si van a trabajar de Huánuco, de cualquier otra parte del Perú, ¿no? Ustedes seleccionen, ¿ya? Lo descargan, delimitan una cuenca, ¿no? Y me lo van a presentar en un informe, ¿ya? También lo van a exponer. Ahora, además de hacer la delimitación, me van a calcular los parámetros, ¿no? Morfométricos de la cuenca, ¿no? Área, perímetro, longitud del río principal, longitud de la red hídrica, y le van a adicionar, ¿no? Los cálculos que habíamos estado viendo en la clase pasada, ¿no? Factor de forma de Orton, coeficiente de circularidad, ¿no? Principalmente. ¿Ya? Y también van a buscar información de la cuenca. ¿Ya? Como ustedes van a saber de qué zona es, entonces van a buscar información, ¿no? ¿Cuál es su clima? ¿Cuál es eh, cuáles son sus condiciones meteorológicas, ¿no? ¿Cuál es la especie de flora y fauna que predomina en esa zona? Me van a hacer una caracterización física, ¿no? Con información que ustedes tengan a disposición de internet, ¿ya? No se olviden que toda la información, ¿no? que ustedes vayan a consignar sea de fuentes confiables, pues, ¿no? Artículos científicos, tesis, informes de algunas instituciones oficiales, ya, municipalidades, gobierno regional, cualquier otra institución, el ANA, ¿no? que maneje información de la zona. ¿Ya? Lo van a hacer grupal, ¿ya? Pero esto va a ser todavía, me van a presentar el trabajo la tercera semana de septiembre, ¿no? Que va a ser la nota de su tarea académica número 2, que vendría a ser en la semana del 13 al 18. 13, 14, del 13 al 17, ¿ya? En esa semana me lo van a presentar, entonces empezarían a exponer el día lunes 13 de septiembre, ¿ya? Y bueno, si no terminamos el día lunes, continuamos el día miércoles y de ahí va a salir la nota de su tarea académica 2, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ingeniera, disculpe, te va a subir la tarea al tablón con las especificaciones que está pidiendo para el trabajo, ¿verdad? Sí, sí voy a subir un archivo. Ya, pero más o menos ya les estoy indicando para que puedan ustedes ya estar evaluándolo, ¿no? Y viendo. Ya, entonces si hay algo más que trabajar, la cuenca, tienen alguna pregunta, ¿no? En el momento que están delimitando su cuenca, les surge alguna inquietud, bueno, me avisan, ya, y lo vemos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes lo guarden, lo pueden guardar de esta forma, o también lo pueden exportar. Ingeniera, buenos días. Ingeniera, ¿me escucha?
A ver, jóvenes, tuve un problema con mi línea. ¿Hasta qué parte me escucharon? ¿Dónde estaba guardando el documento, ingeniera? Entonces, ¿vieron cómo lo había exportado o no lo vieron? Se quedó a la mitad. No sé si mis compañeros vieron. A ver. ¿Qué pasó aquí? A ver, un momentito. Ya, bueno. Entonces aquí no nada más le dan en proyecto, exportar o importar, le dan en exportar, tanto tienen opción para que lo trabajen como imagen o para que lo trabajen como PDF. Automáticamente se genera la resolución, ¿no? La escala, los atributos de salida, ¿no? Le dan save, guardar, y ubican la zona, ¿no? En la que ustedes van a guardar el archivo. Ahora, nada más le colocan, ¿no?, el nombre que ustedes desean guardarlo y le dan guardar. En este caso yo lo guardé en escritorio, ¿no? Y aquí yo tengo mi mapa, ¿no? Yo lo guardé en PDF. Y aquí tengo mi mapa, mi delimitación. Ya. A ver, ¿alguna pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces ya ahí lo trabajan. Voy a subir de todas formas el el formato en el que ustedes van a presentar su trabajo, ¿no? El que les estoy indicando que va a ser su nota de su segunda tarea académica. ¿Ya? Entonces, ya culminando, dime. Ay, perdón, ingeniera, buenos días, disculpe que le corte. Llegué un poco tarde porque mi línea estaba mal y le expliqué a la delegada. No sé si me podría considerar en la lista. Ya está bien, pero espérame unos minutos, por favor, que termine la clase, ¿ya? Ya. Entonces vamos a continuar, ¿no? De acuerdo al sílabo, ¿no? Con lo que es la hidrometría. Ya, a ver, vamos a ver estos últimos 10 minutitos que tenemos. Ahora, la delimitación de las cuencas, ¿no?, es importante porque me permite conocer, ¿no?, parámetros tales como área, ¿no?, perímetro, cuál es la longitud total de la red hídrica, ¿no? Y algunos otros valores, ¿no?, que me van a permitir caracterizar, ¿no?, mi cuenca. En la hidrometría, ¿no?, lo que yo voy a hacer es hacer una base de datos, ¿no?, del comportamiento justamente de esta cuenca, ¿no? ¿Y por qué? A raíz de que surge la hidrometría, ¿no? Entonces, la disminución en las lluvias, tanto espacial y temporal, ha afectado la recarga hídrica, ¿no? Y así la poca escorrentía superficial en los ríos, ¿no? Además de esto, ¿no?, el no realizar una adecuada administración, no hacer una adecuada gestión del agua, ¿no?, del recurso hídrico por parte de todos los que la usan, ¿no?, pues genera algunos problemas, ¿no? Problemas ambientales y también sociales, ¿no?, involucrando a la comunidad, ¿no?, al sector que se beneficia directamente de una cuenca.
¿no? Entonces existe mala distribución, ¿no? Y puede haber incluso pérdida, degradación, ¿no? Contaminación del recurso hídrico, ¿no? Entonces, con esta idea, ¿no? Surge, ¿no? La necesidad de evaluar caudales, ¿no? Que permitan monitorear, ¿no? De manera espacial y temporalmente los afluentes, ¿no? Y estos monitoreos se establecen en lugares estratégicos, en los cuales se estima, ¿no? La cantidad de agua que circula por los distintos puntos de la cuenca, ¿no? Se puede elaborar, ¿no? Una base de datos que va a permitir tomar decisiones con respecto al manejo integral de la cuenca o al manejo integral del recurso hídrico, ¿no? Teniendo en consideración y también, ¿no? Dentro de todo este sistema, a los usuarios, ¿no? A la población que está sentada ahí, a la población que hace uso, ya sea, ¿no? Directo a través de un sistema de abastecimiento de agua, o a través de una red de riego, ¿no? Etcétera, para los diferentes fines que sea utilizada este recurso, ¿no? Ahora, para los siguientes capítulos que vamos a ir viendo, ¿no? Ustedes van a poder ver que trabajamos con parámetros de la cuenca como área, como perímetro, y le adicionamos los valores que obtenemos justamente de esta parte de la hidrología, ¿no? Que es la hidrometría, que son los caudales, ¿no? ¿Cuánta agua está llegando a mi cuenca que tiene un área de 2000 hectáreas, ¿no? A mi cuenca que tiene un área de 150 kilómetros cuadrados, ¿no? Etcétera? ¿Cuánta cantidad de agua está escurriendo a través de mi red principal, ¿no? A través de mi río principal, o cuánta agua está llegando, ¿no? A través de todo el sistema de mi red hídrica, ¿no? Siempre se trabaja de la mano, ¿no? Porque ambos son importantes para poder caracterizar a la cuenca. ¿Ya? Entonces, yo conociendo, ¿no? Cuánta cantidad de agua está llegando, conozco los parámetros eh, ¿no? morfométricos de mi cuenca, ¿no? Entonces yo puedo tomar decisiones, ¿no? Puedo proponer, ¿no? alternativas de solución en caso exista un conflicto ambiental o socioambiental, ¿no? Exista algún tipo de depredación, ¿no? de la cuenca, ¿no? O del ecosistema en general que esté afectando justamente, ¿no? al recurso hídrico. Entonces, yo elijo cuál es la mejor alternativa, ¿no? de solución. Puede ser un manejo integrado de la cuenca, ¿no? A través de un sistema de retribución por servicios ecosistémicos, simplemente un plan integral, ¿no? de gestión del recurso hídrico, o quizás no nada más aplicar ciertas medidas, ¿no? en función de la junta de usuarios del agua, ¿no? Ahora, dentro del manejo de cuencas, dentro del manejo del recurso hídrico, ¿no? Y cuando yo también hago estas estimaciones y toma de decisiones, una parte esencial e importante, ¿no? son los usuarios, ¿no? Son justamente la población que está involucrada, ¿no? Ahora, en el Perú tenemos una resolución, ¿no? del CENAMI, la resolución 182, que fue publicada en el año 2018, donde se aprueba el manual de hidrometría, ¿no? A través de este manual nos indican todas las metodologías, ¿no? y consideraciones que se deben tener para realizar estas estimaciones, ¿no? en las fuentes de agua. ¿Por qué lo hace el CENAMI? ¿Por qué no lo hace el ANA? ¿no? Quizás sería, ¿no? un punto de discusión. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué este manual, ¿no? ¿Por qué esta metodología para poder analizar estos caudales o medir la cantidad de agua no lo hace el ANA, ¿no? y lo hace el CENAMI? A ver, ¿alguien tiene alguna idea, ¿no? de por qué se trabajaría de esta forma? A ver, ¿ninguna idea, jóvenes?
están delimitando su cuenca. Lo que ustedes consideren, No, ¿no? podría ser porque tiene la función de proveer información, ya sea hídrica, climática. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Prudencio Cáceres, Liliana. Muy bien, Liliana. A ver, ¿alguien más tiene alguna idea? Y acá justamente les estoy proyectando, ¿no? ¿Qué dice la resolución, ¿no? 182/2018, ¿no? Dice que en el artículo 60 del reglamento de organización y funciones del CENAMI, ¿no? Del año 2016 señala que la Dirección de Hidrología es el órgano de línea responsable de conducir, normar, formular, proponer y ejecutar planes, programas, proyectos, estudios de investigaciones en el área de hidrología, así como realizar el monitoreo y la predicción hidrológica en las diferentes escalas de tiempo, ¿no? Realiza estudios del impacto del clima en los recursos hídricos, ¿no? Entonces, dentro de las funciones del CENAMI, ¿no? Se encuentra justamente, ¿no? Formular, normar, proponer, ¿no? La línea, ¿no? Ya sean planes, proyectos, programas, estrategias, manuales, etcétera, ¿no? Que esté vinculada al área de hidrología, porque ellos tienen una dirección que se denomina la dirección de hidrología, ¿no? Y de repente, ¿por qué no? Si es, sobre todo el CENAMI, es el Servicio Nacional de Meteorología, ¿no? E Hidrología del Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque realiza estudios del impacto del clima en los recursos hídricos, ¿no? De repente por ahí nos surgiría la duda, ¿no? ¿Por qué no lo hace la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que es justamente la que está involucrada, ¿no? Directamente con lo que es el recurso hídrico, ¿no? No dentro de las atribuciones del CENAMI está pues la función, ¿no? De justamente normar esta parte de la hidrología, ¿no? Entonces, con el fin, ¿no? De hacer estos estudios, ¿no? En función de cómo está impactando el clima sobre los recursos hídricos. Y para saber si hay algún impacto, ya sea positivo o negativo, pues yo necesito monitorear. Necesito saber cuáles son las condiciones de ese recurso hídrico, ¿no? Entonces, por eso el Tsunami también dentro de sus funciones publica el manual de hidrometría, ¿no? Entonces, el objetivo de este manual es normar y estandarizar metodologías y procedimientos hidrométricos en el Perú a fin de garantizar una buena práctica para la generación de información hidrológica. ¿Cuál es el alcance, no? El presente manual contiene la información de referencia técnica dirigida tanto para el mismo ente, la misma institución, ¿no? Que es el CENAMI, así como para cualquier otra institución u operador, ¿no? Ya sea público o privado, ¿no? De redes hidrológicas existentes en el país y que va a realizar actividades hidrométricas, ¿no? Y por lo tanto va a generar información hidrológica para diferentes fines, ¿no? Entonces, si dentro de de algún estudio, ¿no? Yo tengo que obtener información hidrométricas, ¿no? La metodología que yo debo usar es la que está normada justamente en el manual de hidrometría, ¿no? Porque dentro de este manual se consideran aspectos, ¿no? Que son aplicables a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo tengo que considerar lo que me indica este manual. Y no solamente aplica pues para alguna institución pública, ¿no? Sino también para cualquier operador privado, porque yo voy a generar información hidrológica, ¿no? Información que me va a servir, ¿no? Para diferentes fines, pero que de alguna forma está involucrando un recurso del Estado, ¿no?
Que los ríos, los lagos, las lagunas, las quebradas no tienen dueño, es un recurso inalienable, ¿no? Entonces, no tienen dueño, son propiedad del Estado, son propiedad de todos. Entonces, este manual, ¿no? Está normado en función de una serie de documentos, ¿no? O normas internacionales, ¿no? Que se encuentran contenidas en el Reglamento Técnico de Hidrología, ¿no? Y bueno, dentro de este reglamento técnico tenemos diferentes ISOs que son normativa internacional, ¿no? Está la ISO 1101, la 1102, ¿no? La 4373, ¿no? Y cada una de estas está involucrada, ¿no? A la información generada en las fuentes de agua, ¿no? Tanto para establecer zonas de captación, ¿no? O para ver si existe alguna desviación, ¿no? Algún tipo de parámetro, ¿no? Otro parámetro que yo quiero evaluar, ¿no? Dentro de mi línea de agua, ¿no? Velocidad, ¿no? Métodos para evaluar la velocidad, para evaluar el área, ¿no? Porque son, si yo calculo área y calculo velocidad, puedo calcular caudales, ¿no? Entonces también está la ISO 3454, que es de hidrometría, ¿no? Específicamente. Entonces, ¿qué será la hidrometría? ¿No? Bueno, la palabra hidrometría proviene del griego hidro, que significa agua, y metría, que significa medición, ¿no? Entonces, la hidrometría se entiende como la técnica de medición del agua, ¿no? Sea el agua que corre en un riachuelo, en un río o en un canal. La hidrometría se encarga de tomar y proveer datos relacionados con la distribución espacial y temporal del agua sobre la Tierra, ¿ya? Entonces, de manera simplificada o resumida, puedo decir que la hidrometría es la técnica de medición del agua. Agua que corre en un riachuelo, en un río o en un canal, ¿no? Y ojo que estos datos que yo voy a conseguir sobre un río o sobre un riachuelo están relacionados al espacio y tiempo en el que yo los estoy midiendo. Porque si yo hago una estimación de un caudal, ¿no? Hoy día, por ejemplo, 25 de agosto a las 7:52 de la mañana, ¿no? Si yo voy a medir mi caudal el día de mañana, puede haber una variación. Entonces, cuando yo hago mis análisis hidrométricos o mis cálculos hidrométricos, siempre debo considerar día y hora. ¿Ya? Día, hora y lugar, ¿no? Son características, ¿no? Principales y básicas para yo poder estimar o hablar de hidrometría. ¿Ya? Porque esas características me van a indicar, ¿no? Justamente esta distribución espacial y temporal, ¿ya? De la que depende la hidrometría. Porque si yo hago una medición después, ¿no? Va a haber una alteración. Entonces, yo me refiero, si calculo un caudal el día de hoy, por ejemplo, de, no sé, 15 litros, ¿no? 15 metros cúbicos por segundo en una fuente de agua, ¿no? Entonces tengo que colocar que ha sido tomado el día de hoy, ¿no? 25 de junio, perdón, 25 de agosto a las 7:52 de la mañana, ¿no? Ubicado en el distrito de Huánuco, provincia de Huánuco, región de Huánuco, ¿no? En la quebrada o en el río San José, ¿no? Entonces todas esas características yo debo consignar cuando hago una evaluación hidrométrica. ¿Ya? En la siguiente clase vamos a justamente ya entrar a tallar cuáles son esas estimaciones hidrométricas. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta?
Ingeniera, por favor, ¿me podría considerar la lista? Me conecté un poco tarde, tengo un poco mal el internet. Ya, a ver, un momentito. Igual a mi ingeniera, por favor. A mí también, por favor, ingeniero. A mí también, por favor, ingeniera. La línea está mal.